acomodando en el botón. Entonces aquí, en este equipo que tienen en la imagen, es el botón donde va seleccionando el número. ¿Cómo seleccionamos la longitud de onda para determinar un analito? ¿Mm? Con un espectro de absorción. Con un espectro de absorción. Ajá, si vamos a determinar absorbancia, entonces con un espectro de absorción. Y entonces, ¿cómo se construye el gráfico del espectro de absorción? No puede ser. A ver, Israel Aguilar, Mande. ¿cómo se construye la gráfica? ¿Qué pones en el eje X? ¿Qué pones en el eje Y? La concentración contra absorbancia. No, eso es una curva de calibración. Longitud de onda contra absorbancia. ¿Quién me contestó? Daniela. Dani. Ok. ¿Sí? Entonces, para que no se le olvide a Israel. ¿Ok? Sí, el espectro de absorción, cuando vamos a determinar un analito, es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cuál es la longitud de onda de máxima absorción? Entonces vamos a escanear todas las longitudes de onda. Si estamos trabajando, por ejemplo, en un espectro de luz visible, pues vamos de 400 a 800 y dependiendo del aparato, algunos los intervalos son cada 10 nanómetros, cada 2 nanómetros, cada nanómetro o cada 0.1 nanómetro. Entonces vamos a ir modificando para ver cuánto absorbe. O sea, no se necesita cambiar la celda. La celda está en el aparato. Nada más cambiamos la longitud de onda y bueno, el aparato se tiene que estar ajustando con cada cambio de longitud de onda. Esto en los aparatos viejitos, los aparatos nuevos, con una sola vez que se ajuste, ya podemos efectuar el espectro. Entonces, de esta manera, dependiendo de la sustancia, dijimos que cada sustancia tiene un espectro diferente. Si conservamos el mismo disolvente, va a darnos una imagen. Si cambia la concentración, lo único que va a modificarse es la amplitud de los picos. Se hace más alto o más bajito, pero las posiciones siempre son las mismas. Eso es lo más importante. Entonces, una vez que tengamos esa longitud de onda a la cual vamos a leerlo, vamos a corroborar con un estándar que efectivamente lo está haciendo el aparato en la longitud de onda que necesitamos determinar. Entonces, la exactitud fotométrica también está en función de esta parte que es el selector de longitud de onda. Podemos manejar para corroborar el funcionamiento de esto, ya sea con soluciones estándares como el sulfato de níquel. Aquí está la imagen que es un color verde y se acomoda en el aparato para determinar el espectro de absorción. El sulfato de níquel tiene un espectro muy sencillo, solamente un pico de máxima absorción y hay también, además de la versión en solución, podemos utilizar estos estándares para calibración de los selectores de longitud de onda. Esto ya es un filtro, es un vidrio que se mezcla con, antes se creía que era un elemento y le llamaron didimio. Hoy sabemos que son dos, pero como eran sus propiedades muy parecidas, se creía al inicio que era uno solo. Entonces está formado de praseodium y neodium. Entonces lo mezclan y forman este filtro. Este es el que se utiliza, ese es un filtro de referencia.
Y estos óxidos de tierras raras tienen también la peculiaridad que bloquean la luz amarilla a una longitud de onda de 589 nanómetros. Por eso también tuvo un gran impacto en las lentes para mejorar la calidez y la nitidez en la fotografía. Bueno, como ya se conoce bastante bien el espectro de absorción y si vamos a determinar el buen funcionamiento de los aparatos, nos acordamos que realmente el aparato que detecta, chicos. A ver, Samantha. Detecta la, la onda que absorbe. ¿No? Es la onda que no absorbe, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, la luz que no absorbe. ¿Cómo se llama? Transmitancia. La luz transmitida. ¿Quién me contestó? Yo, Rodríguez de la Cruz. Bueno. Es que cuando estoy poniendo la presentación no veo quién me contesta. Muy bien, exactamente. Todos los espectrofotómetros miden o detectan la luz transmitida. Y hay una conversión interna que convierte el aparato, ya matemáticamente, la transmitancia en absorbancia, ¿sí? Entonces, el aparato mide la transmitancia. Entonces, si vamos a verificar el buen funcionamiento del aparato, vamos a hacer no un espectro de absorción, sino un espectro de transmisión. Ajá. Vamos a poner por ciento de transmitancia contra longitud de onda, para que no se sume el error en el cálculo de transmitancia-absorbancia. Por eso se determina cuando estamos validando el funcionamiento del selector de longitud de onda. Y entonces, estos filtros se venden comercialmente. Cuando se entregan con, el certificado, donde nos muestran el espectro de transmisión. Entonces, esta es la imagen típica de un filtro de dimio. Entonces, esto, si se ve, está en el intervalo de luz visible. Ajá. Y tiene varios picos y valles. Entonces, lo que en transmitancia es un pico, en absorbancia va a ser un valle. Lo que en transmitancia es un valle, en absorbancia va a ser un pico. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Que son inversas. Sí. Ok. Lo relevante en el certificado es que nos van a dar las posiciones de cada uno de los picos y valles, máximos y mínimos, y hay una tolerancia. Entonces puede ser, dependiendo del aparato con el que lo certificaron, es de más menos, y nos pone, puede ser más menos 1 nanómetro, más menos 0.1 nanómetro. Bueno, entonces, con este resultado, nosotros utilizamos el filtro en nuestro aparato y comparamos la posición de los máximos y mínimos y corroboramos la exactitud fotométrica. Entonces, ese espectro de transmitancia va a ser nuestra referencia para comparar el espectro que vamos a obtener en nuestro aparato. Cuando la desviación, porque bueno, con el uso les mencioné que siempre que movemos el botoncito después de bastante tiempo, pues el escano, la parte mecánica, que se mueve para que ustedes seleccionen la longitud de onda, tiene un desgaste y entonces con el uso ya no gira exactamente en la posición que ustedes están deseando. Si este factor o esta diferencia en la lectura, si comparamos el espectro certificado con el espectro que están obteniendo de su aparato, no rebasa 5 nanómetros, se puede hacer un ajuste en la lectura. O sea, si vamos a leer una sustancia a 500 nanómetros, podemos leer por la desviación que observamos 505
o 495. Ajustamos el botón del selector de longitud de onda. Si rebasa los 5 nanómetros, entonces definitivamente tenemos que hablar a un técnico para que recalibre el aparato. Entonces siempre hay que estar verificando que no se haya alterado la lectura del selector. Bueno, en cuanto a los errores fotométricos que va a presentar el aparato, hay errores a lo largo de cada uno de los componentes que tiene el espectrofotómetro. Si leemos todo el abanico de concentración, nos notamos que principalmente los errores fotométricos se van a presentar cuando el analito se encuentra en su mínimo de concentración de detección o se acerca a su máximo de concentración de detección. Adicionalmente, hay una fuente de errores aleatorios con los que nos vamos a topar, como pueden ser las variaciones de voltaje. Bueno, eso entonces, las variaciones de voltaje van directamente, se van a representar esas variaciones en la potencia que voy a tener de mi fuente de luz. También la precisión se va a ver modificada, porque si yo tengo variaciones, estas variaciones en la intensidad o en la potencia de la lámpara, pues aunque yo tenga la misma sustancia, voy a notar que fluctúa. ¿Cómo me puedo asegurar? Pues simplemente pongo el aparato, introduzco una celda, puede ser incluso hasta agua destilada, y tomo la lectura. No muevo nada, vuelvo a tomar la lectura. Y así lo hago en repetidos. Entonces yo puedo calcular cuál es la desviación estándar que tiene para calcular el coeficiente de correlación, y pueda saber el grado de imprecisión que tiene el aparato. Es una manera como puedo determinar el error, debido a estas fluctuaciones de el voltaje que reciben los aparatos. Hay diferentes tipos de aparatos de espectrofotómetros y hay muchas presentaciones. O sea, les he presentado como el primero de la imagen. Aquí tienen donde tiene la cabecita esta pequeña individual. Es como que está abierto. O sea, lo abro y puedo introducir la celda. O hay otros que tienen una compuerta mucho más amplia. Estas compuertas también deben de no azotarse, porque dijimos que después del uso de muchas personas y que lo estén azotando, pues lastiman. O sea, no se nota, o sea, ya sería que azotaran así con mucha violencia la tapa para que se rompa, ¿no? Pero poco a poco pueden lastimar la superficie y puede haber entrada de luz del exterior, porque el compartimento, al cerrar la compuerta, queda oscuro. Porque no queremos que afecte la luz del sol que llega a través de las ventanas o de nuestros focos en los laboratorios, que pueden estar repercutiendo, porque cerca se encuentra el detector. También necesitamos saber cómo es la trayectoria de la luz, para colocar adecuadamente la celda. Las celdas se pueden ir poniendo una por una. Hay algunas otras versiones que son como este sistema, donde podemos leer o acomodar 4 celdas a la vez. Y entonces aquí hay una manija que vamos jalando para que el paso de luz coincida con la primera, la segunda, la tercera o la cuarta celda. Y hay otra versión donde se encuentra un carrusel, entonces de forma circular se va modificando y se va moviendo, y entonces cuando ya son estos carruseles, incluso son automatizado, le podemos programar en el aparato cuál es la celda que deseamos leer del carrusel. Entonces, todas estas versiones tenemos que ver por qué está
esta luz puede afectar también y o darnos algunos errores. Entonces aquí que la posición en la que colocamos la celda sea la adecuada, o sea, de acuerdo a la posición de la dirección de el paso de luz. En este caso tenemos que asegurarnos que cada vez que jalamos la manija quede en el tope. Si no, o sea, si no tenemos mucha experiencia, es posible que haya quedado o sea, no perfectamente en la posición que debe de estar, y eso también nos puede dar modificaciones. En el carrusel, las celdas se van girando, entonces hay que ver cuál es la posición donde debo de acomodar la celda para que en el momento de que haga la lectura del aparato, pues pase el haz luminoso y no la acomodo erróneamente y entonces el paso lo hace por las paredes que llamamos opacas. Bueno, la suma de varios errores, podemos calcular errores relativos y entonces podemos tener estas imágenes. Si medimos el error relativo en función de la concentración de la absorbancia, perdón, o en función del porcentaje de transmitancia, notamos que el mayor error en las determinaciones pues es cuando tenemos concentraciones de analito bajas o altas. Por eso en ambos casos tenemos esta imagen. Se estuvo realizando varios experimentos por diferente tiempo, tratando de tener homogeneidad en determinar cuál es el intervalo donde hay el menor error fotométrico. Si ustedes tienen estas imágenes, ya sea con absorbancia o con transmitancia, y se quieren poner de acuerdo sobre cuál es el intervalo de absorbancia o de transmitancia que necesitan utilizar en su aparato para tener mayor certidumbre, vamos a preguntarle, por ejemplo, a Paulina. En el caso de absorbancia, ¿cuál es el intervalo que te da menor error relativo? Ahí tienes la imagen. ¿De dónde a dónde harías tus lecturas? ¿Ya está Paulina? Israel Ángeles. Ya le contesté por Esta el chat. Paulina le contestó por el chat. Ah, a ver qué contestó. Está escribiendo, profesora, es que él acaba de decir que sí está. Ah, es que cuando escriben en el chat escucho que hay un ruidito como un clic o algo así. Dice que si le puede repetir la pregunta que nada más escucha su nombre. Ah, tiene la responsabilidad, Paulina, de decirme cuál es el intervalo de lectura de observancia donde hay mayor certidumbre en las lecturas, o sea, menor error relativo. Y su aparato le da la imagen que tiene en el lado izquierdo. ¿Qué intervalo usaría? ¿De dónde a dónde es su intervalo de absorbancia? Va de 0 a 2. Podría ser del punto 2 al punto 4 de absorbancia. Punto 2 a punto 4. Ajá. Entonces, para Paulina, esa es la región donde le daría mayor confianza para hacer sus lecturas. Ok. Israel, ¿cuál es tu intervalo de absorbancia? Israel Ángeles. Bueno, yo diría que de punto 4 a 1. A 1. ¿A ti te gusta ese intervalo?
Ok, vamos a preguntarle ahora a Rubí Escobedo. Igual, de 0.4 a... De 0.4 a 0.8. Ujú. Vamos a preguntarle a Ariel Vidal. ¿No está? Le contesté por el chat, profesora. A ver, ¿qué contestó? Ah, me parece que está escribiendo. Ujú. ¿Ya terminó o no? Ok, dice que si le puede repetir la pregunta. Pero es que no había leído el mensaje, perdón. Ah, ok. Bueno, a ver, vamos a preguntarle a Isaac Barragán. En tu caso, pues dices, no, no me gusta la absorbancia porque pues veo que hay mucha fluctuación y hay bastante error en la curva, entonces yo voy a determinarlo mejor con transmitancia porque es lo que realmente lee el aparato. Dime para ti, ¿cuál es el intervalo donde hay menor error relativo? Entre 20 y 40. Ajá. De A ver, transmitancia. Joel, para ti, ¿cuál es el intervalo donde hay menor error relativo? ¿Está Joel? Sí, de la C, de la Ajá, gráfica sí, C. la gráfica de transmitancia. Ah, entre como entre 30 y 50, ¿no? Ok. Sí, y así puedo empezar a preguntar a cada uno de ustedes. Si se dan cuenta, entre ustedes, que son un grupo relativamente pequeño, hay fluctuaciones en la determinación de cuál es realmente el intervalo donde se presenta el menor error relativo. Ajá. ¿De qué depende? ¿Por qué hay tanta variedad en los números del intervalo? ¿Por qué no me dicen con toda certeza, pues va de aquí a acá? A ver, Jocelyn, ¿por qué crees que haya tanta variedad en las respuestas? ¿De qué depende? ¿Está Jocelyn? Sí, aquí estoy. Ujú. Podría ser porque no se ha hecho algún estudio anterior que establezca. Pues si te lo dan a elegir, o sea, depende de mi experiencia o de lo estricto que yo quiero ser en cuanto a cuál será el menor error relativo, ¿sí? Cada quien tiene una decisión de manera subjetiva. Ujú. Y eso les ocurrió a los investigadores por mucho tiempo. ¿Cómo decidir cuál es el intervalo donde hay mayor certidumbre en las lecturas sin que tenga estos errores fotométricos? ¿Sí? Entonces, de esta manera, pues se conflictuó durante bastante tiempo la decisión de cuál es el intervalo más adecuado para leer, ajá, y tener esa relación directamente proporcional, en una curva de calibración.
Entonces fue hasta que llegó una persona, ya saben, como siempre, que se llama Rimbaud. Y él se puso a jugar, bueno, jugar entre comillas, con la ley de Beer. Y entonces, obteniendo derivadas de la misma, se topó con esta imagen. Entonces, si él grafica en el eje de las X la longitud de el logaritmo de la concentración, y en el eje de la Y lo que él llamó absortancia. La absortancia es el producto de 100 menos el porciento de transmitancia. Cuando hace esto, se dio cuenta que la imagen ahora es esta gráfica. ¿Cómo se llama esta gráfica, chicos? Sigmoide. Es una gráfica sigmoide. Ajá. ¿Qué ventajas tiene la gráfica sigmoide contra esto? Que le marca 2 puntos como clave, por así decirlo. Bueno, que están bien definidos. ¿Cuáles son estos? ¿Cómo puedo decir que son 2 puntos clave? Son 2 puntos de inflexión, ¿no? Pues en realidad la sigmoide se caracteriza porque hay un solo punto de inflexión. Un punto, ¿sí? Entonces, cuando logra hacer este análisis, logra determinar el intervalo donde existe la mayor exactitud en las determinaciones, menor error fotométrico, porque la curva tiene un punto de inflexión. ¿A qué se le llama el punto de inflexión? Porque si se dan cuenta, primero tengo esta región que es cóncava y justo en el punto de inflexión la curva cambia a convexo. Y siempre es esta región. Entonces, el punto de referencia es lo más importante, que aquí, pues cada quien de manera subjetiva podría decir, pues yo, el menor error, pues es lo que esté más abajo, pero ¿cuál intervalo? Ajá. ¿De dónde a dónde? Pues está muy difícil, muy complicado ponerse de acuerdo. Cuando tenemos esta sigmoide, siempre va a existir un solo punto. Y no solamente eso, sino que además, si hacemos pasar una línea recta, acuérdense que las rectas nos dan como más tranquilidad y confianza. Ajá. Pues resulta que el punto de inflexión se encuentra a la mitad y vemos que hay puntos de la sigmoide que coinciden con la línea recta. Entonces, tengo una manera más objetiva de determinar el porciento de error fotométrico. ¿Por qué? Porque al hacerla coincidir, entonces me da 2 puntos. Ajá. En donde ya no coincide con la recta, pues entonces esos puntos los saco. Aquí sería el valor mínimo y el valor máximo de la recta. Ajá. Y en medio, justo en medio, está el punto de inflexión. Si a esto, o sea, si yo tengo ahora además 2 puntos de coincidencia, puedo sacar la pendiente. ¿Cómo puedo obtener la pendiente? Pues puedo introducir todos los puntos que están dentro de la recta y sacar regresión lineal, o simplemente pongo esta ecuación. Y2, o sea, Y2 es esta, menos Y1 de este punto, entre X2 de este punto, menos X1 de este punto, ajá, obtengo la pendiente. ¿Sí habían obtenido la pendiente de esta manera? Sí. ¿Sí? Y resulta que con los valores de la derivada que hizo Rimbaud, hay un factor de conversión que nos dice que el punto de inflexión aparece a 36.8% de transmitancia, que equivale a
434 de absorbancia. Ujú. Entonces, 1 entre 0.434 nos da 2.303. O sea, si calculo por ciento de transmitancia, aquí es 2.303, pero el por ciento multiplicado por 100 nos da 230. Para calcular entonces el porciento de error fotométrico, lo vamos a hacer con ese 230, le pueden agregar el punto 3, 230 entre esta pendiente. Y así entonces saben cuál es el porciento de error fotométrico para cada una de sus determinaciones. Y en esta curva de Rimbaud, también pueden obtener el intervalo de concentración donde sus lecturas mantienen una relación directamente proporcional. Así es como lo establecen, así es como lo estandarizan. Cuando no conocen o es la primera vez que van a trabajar con un método, pues sacan esta curva sigmoide y entonces dicen de aquí a aquí, este es mi mínimo de concentración y este es mi máximo de concentración. ¿Cómo lo obtienen? Pues de este punto se van con una vertical, tienen el logaritmo de la concentración, entonces sacan el antilogaritmo, tienen el valor mínimo de este punto, nos vamos en la vertical, de este punto sacan el antilogaritmo y ya saben la concentración mínima y la concentración máxima. ¿Ok? ¿Se entendió, chicos? A mí no me quedó claro para qué era el punto medio, o sea, el sacar el punto. Bueno, El punto de inflexión es la región donde existe el mínimo error fotométrico. ok, ok. O sea, y ahí se determina qué absorbancia tiene, bueno, la absortancia y la concentración, ¿no? Pero calculamos, o sea, ya matemáticamente lo calculamos como 230 entre la pendiente de esta recta. Así es como lo vamos a calcular. Y nos tiene que dar un valor cercano a este. 0.4 de absorbancia, 36.8 de transmitancia. Ahí es en donde tenemos el mínimo error fotométrico. ¿Sí? Y por ejemplo, el máximo y el mínimo, ¿para qué no son útiles? Para tu intervalo en el método, o sea, por ejemplo, cuando hicieron Bradford, determinaron 2, 4, 6, 8 y 10 microgramos por mililitro. ¿Cuál es la concentración más baja que puedes medir por ese método? O la concentración más alta, te lo da este intervalo. Ok. Si te sales ya de este intervalo, vas a aumentar el porciento de error fotométrico y tus valores ya no tienen certidumbre. Entonces, si me salgo de del mínimo al máximo, ya es un intervalo. Cuando hagas esa medición, ya no sabes si es un valor verdadero. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿qué se recomienda? En todos los métodos, siempre, siempre, siempre vamos a determinar en un intervalo. Si nos salimos del intervalo, que la lectura, o sea, te dio más alta de la que esperabas, lo recomendable es diluirlo para que entre en el intervalo de concentración. Si tienes una lectura por debajo, entonces concentra para que entre en el intervalo de determinación. Ok, profesor. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Había dicho, perdón, es que solamente para corroborar, había dicho que se divide el error relativo
entre la pendiente, el valor, o sea, el valor No, que este es un valor que obtiene Rimbaud. 230. Este lo calculó de acá. Ajá. Del punto de inflexión es como él lo obtiene. En donde está el mínimo error fotométrico y obtiene una constante. Entonces, le da que aparece el punto de inflexión en 36.8% de transmitancia, aproximadamente 0.4. Cuando ustedes estén trabajando con el espectrofotómetro, el punto 4 es de las lecturas, de las mejores lecturas que tienen. O sea, aquí está. 0.4 es el de mínimo error fotométrico que corresponde a 36.8. O sea, estamos aquí. Más o menos es la región del mínimo error fotométrico. Pero en una curva es muy complicado determinar ese valor. Ajá. O sea, no sabemos exactamente dónde está el mínimo. Cuando Rimbaud hace esto, entonces es más sencillo porque el punto de inflexión siempre le da en un lugar, en una posición. Y él es el que logra determinar que es aquí. Entonces tiene que el 1 lo divide entre esta observancia y le va a dar 2.303. Si lo multiplicas por 100, ajá, porque vamos a trabajar con transmitancia, entonces es este número el que tiene al final. 230 entre la pendiente de esta recta. ¿Sí? Ok, gracias. También en el aparato tenemos que corroborar que existe linealidad fotométrica. ¿A qué le vamos a llamar esa linealidad fotométrica? Que haya una relación lineal entre la potencia radiante y lo que realmente llega al detector. Esto también lo podemos determinar. Hay algunas regiones de los espectros que tienen una región recta o se puede hacer directamente con las curvas de calibración. Entonces hay que corroborar que nos está llegando la misma concentración de luz y se está detectando. Entonces verificamos la fuente de luz y el detector. En cuanto a la precisión fotométrica, pues el ruido instrumental es el que principalmente nos va a causar fluctuaciones. Adicionalmente al ruido instrumental es también la imprecisión puede deberse a las diferencias cuando preparamos la muestra, al polvo, que es uno de los enemigos más grandes que tienen los espectrofotómetros, las rayaduras en cualquier parte óptica, las celdas, las fuentes de luz, puede difractar la dirección de la luz. Y otro enemigo es lo que llamamos radiación parásita. Es cualquier luz que proviene de cualquier fuente, menos de la original. Y que además no pasa por la muestra. ¿Cómo se puede generar esta? Pues si ustedes ven en el espectrofotómetro cerrado, no les debería de, tienen una lectura. Si ustedes abren la compuerta, inmediatamente observan que el detector capta la luz que se encuentra en el exterior. Entonces, si tienen ustedes entrada de luz al espectrofotómetro que no proviene de la fuente de luz, podría llegar al detector. Y eso es lo que se debe de evitar. ¿Cómo determinamos si el aparato tiene o no radiación parásita? Pues usamos filtros de bloqueo. Hay filtros comerciales con los que podemos probar diferentes intervalos. Entonces, imagínense que vamos a probar la longitud de onda de
si este filtro bloquea la luz de 325 a 405, o es un filtro, no, que permite la luz de 325 a 405, ¿sí? Y yo pongo en el selector de onda una luz de 500 nanómetros. ¿Qué va a pasar? ¿Sí se entendió? Chicos, ¿Puede repetir la pregunta, por favor? pongo un filtro de bloqueo. El filtro de bloqueo va a permitir la entrada de longitudes de onda de 325 a 505 como ejemplo. Ajá. Todas las longitudes de onda que van de aquí a acá. Y en el selector de onda, yo selecciono 500 nanómetros. ¿Qué va a pasar? Pues pasa por el filtro selector porque el límite es 505. No, es 405. Ah, ok, es que le había entendido, perdón, 505. No, entonces no pasa porque lo bloquea, solamente deja pasar de 325 a 405 y 500. Ajá. Pasa. O sea, si yo tengo el selector de 500 nanómetros y luego pongo este filtro de bloqueo, la de 500 nanómetros no debería de pasar, ¿cierto? Sí. ¿Y qué lectura debería de tener en el aparato? En transmitancia. ¿Cuánto debería de medir? La pregunta es para todos. Entonces, el aparato, abro la compuertita, pongo mi tubo, ajá. Aquí está la ranura para que coincida con la línea del tubo. De este lado, si se acuerdan, estaba el selector de longitud de onda de 500 nanómetros, pero puse la luz pasa así, ajá, en esta dirección. Entonces, estoy colocando uno de estos filtros de bloqueo. ¿Cuánto debo de medir en transmitancia? Bueno, pues se supone que lo que se mide es lo que no pasa, ¿no? Porque es lo que se bloqueó, ¿no? O sea, el detector llega, mide la luz, ajá, que se transmite. Estoy incidiendo con el selector de longitud de onda, yo elegí un haz luminoso de 500 nanómetros. Pero en el paso tengo un filtro de bloqueo de 325 a 505, son las únicas longitudes de onda que deja pasar. Ya mencionaron que la de 500 nanómetros, pues no va a pasar por el filtro, o sea, se va a bloquear por el filtro de bloqueo. ¿Cuánto voy a medir en el detector? ¿Cuánto voy a medir, chicos, si está bloqueada? Nada. Nada. No tengan miedo. Nada. Si la estoy bloqueando, aunque la seleccioné, pero la estoy bloqueando, no debería de pasar absolutamente nada. Esa es la respuesta. ¿Sí? Si llego a detectar, ¿qué pasa? Si llego a detectar alguna lectura, Pues el filtro no funciona, no bloqueó bien. no. Estoy evidenciando que hay radiación parásita. Está llegando de alguna parte del espectrofotómetro, está llegando luz al detector que no proviene de la fuente. ¿Sí? La fuente funciona bien. Ajá. El selector, estoy seleccionando 500 nanómetros. Estoy bloqueando. Si tengo lectura, quiere decir que hay radiación parásita, que no viene de la fuente de luz.
¿Sí? Sí, porque pues la fuente de la luz es de 500 nanómetros y pues o sea, el filtro bloquea la luz, entonces pues viene de otra parte, pues sí tiene sentido. Entonces, todas las lecturas que estoy realizando me está dando la suma de la radiación parásita. Por lo tanto, mi concentración que estoy determinando, ¿cuánto va a ser? ¿Puede repetir otra vez? Es que me perdí. A ver, esto es para todos, no nada más para uno de ustedes. Ya evidencié que hay radiación parásita. Está llegando luz que no viene de la fuente. Ajá. Entonces, de la luz transmitida que normalmente yo detecto, se va a sumar, perdón, la radiación parásita. Entonces, todas mis cuantificaciones, ¿cuánto es en realidad? ¿Mayor o menor? Mayor. ¿Mayor? Bueno, si se están sumando, pues Llega al detector más de lo que debería. Aparecen alteradas como Mis resultados de concentración son menores a las reales. ¿Sí se entendió? ¿Por qué? ok, La luz, porque la luz bueno, parásita me hace creer que hay más luz transmitida y estoy pensando que hay menos concentración. Ajá. ¿Sí? Pero eso es debido a la radiación que no viene directamente de la fuente, sino está llegando al detector esta radiación parásita. Y estoy creyendo que hay menos de la que en realidad existe. Esto me está generando error en la cuantificación. ¿Sí? sí, Y tengo entonces filtros para diferentes intervalos, para ir probando y ir bloqueando y asegurarme que no tengo esa radiación parásita. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues nos vamos al siguiente enlace. Muy bien. Bueno, pues ahora terminamos esta parte de generalidades de la fotometría y vamos a empezar a realizar los problemas. Entonces vamos a abrir una pizarra. ¿Ya estuvieron haciendo los problemitas? Chicos. Ya, profesora. Ya, profe. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, podemos empezar por los nones si quieren o los pares. ¿Cómo empezamos?
Bueno, ¿no dice nadie nada? A ver, Francisco, Alan. Resuélvame el primero. ¿Lo puede leer, por favor? Ujú. Ya se lo puse en la pizarrita. Ok, perfecto. Pues entonces vamos a pedirle a Mari, por favor, si nos anota los datos. O sea, ya tiene el problema, extraiga los datos. ¿Sí está Mari? Profesora, ¿nos tiene que dar acceso para el pizarrón? Ya les mandé. Ah, es que me dice que tengo que pedir acceso. A ver, póngame su correo electrónico en el chat. Voy. Ah, ok. Entonces, a ver, vamos a pedirle a Hugo. ¿Sí, profesora? Póngame los datos. ¿De cuál? ¿Del primero? Sí. Ok. Nada más los datos, profesora. Sí. Entonces nos dan concentración 18%, peso volumen, absorbancia de 0. Anotemos 0.160, siempre con 3 cifras la absorbancia, paso de luz 1 centímetro. Y entonces nuestra incógnita es absortividad. ¿Qué absortividad es? ¿Mm? Si es gramos por litro, ¿qué absortividad es? Específica. Específica. Entonces esa es mi incógnita. Ajá. ¿En qué unidades tengo que tener la concentración? Gramos por litro. Gramos por litro, exactamente. Entonces hay que convertir esa concentración porcentual en gramos por litro. Entonces, a ver, Mitzi, calcule la concentración, por favor.
Pero igual también se la tengo que poner ahí, ¿verdad? Es que, bueno, yo estoy en el celular y no puedo abrir la página porque me dice que tengo que descargar la aplicación. Ajá. Entonces, a ver. Pamela, Garita, Yo tampoco puedo abrir la profesora. Es que igual estoy en mi teléfono. Gary, Gary está ahí. ¿Estás o no estás, Gary? Porque te vi entrar, pero no me contesta. Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué no me contesta? Salvo en el chat. ¿No tienes micrófono? ¿Puedes trabajar con la pizarra? Está en el chat, profesora. Sí, ya lo vi, pero no me contesta. Si puede trabajar con la pizarra. ¿Lo resuelvo, profesora? Ajá. A ver, Hugo, por favor, calcúlelo. Ah, ay, Gary, a ver, te voy a anotar otra vez el link. Espérame. Ya está. Entonces, hay que convertir esos 18, la concentración que está porcentual, lo primero que tienen que hacer es convertirla en gramos por litro. ¿Cuánto queda? Pues ¿Ah? A ver, Hugo, ¿no que lo ibas a calcular? 180 ¿180 qué? gramos sobre el litro. Gramos por litro. Ajá, me lo anota, por favor. Ahí, adelante de 18%, ponga un igual a 180 gramos por litro. Muy bien. Bien, Hugo. Ahora, para resolver este problema, vamos a utilizar gramos por litro. Ahí te faltó el simbolito de la diagonal. Ándele. Uh-huh. Vamos a utilizar la fórmula general de la fotometría. Entonces ya la pusieron. Como necesitamos la absortividad, despejamos. Muy bien. El despeje está muy bien. Ahora sustituimos. ¿Quién está sustituyendo? Yo, profesora. ¿Hugo? Sí. Bueno, muy bien, Hugo. ¿Sí se acuerdan de esto? Que siempre tiene que coincidir la concentración, las unidades de la concentración con las unidades de la absortividad. ¿Sí se acuerdan de eso? Siempre en su sustitución pongan las unidades, porque en el examen necesito eso. Si no me ponen unidades, se los voy a poner mal. Tengo que verificar que hicieron bien el análisis de unidades. Y a ver, 160 está bien o está mal.
160 está bien, pero un centímetro y 180 tendrían que ir en un paréntesis juntos, ¿no? No, está bien como lo puso, pero no es 160. 160 está mal. ¿Cuánto es la absorbancia? 0.16. 0.160. Desde ahí empiezan a tener errores en resolver su examen. Pues pongan mucha atención. Ándele. Profesora, pero sí, ahí no quedaría en centímetros por gramos sobre litros. O sea, no se eliminarían las unidades de centímetros o cómo se eliminaría. ¿Cuáles son las unidades de la absortividad específica? En este caso, gramos sobre litros. Ah, sí. ¿Esas son las unidades de la absortividad específica? Yo se los di. ¿Cuáles son las unidades de la absortividad específica? Pues hagan el análisis de unidades y así los obtienen. Si no se acuerdan. ¿Cuánto te da, Hugo? Exactamente. ¿A todo el mundo les dio este valor, chicos? Sí. Muy bien. ¿Dudas? A ver, Enrique. No, ahora sí ya. Es que la absortividad específica es litros por mol a la -1 por centímetros a la -1, ¿no? Ajá. ¿Sí? Sí, y ahora sí ya Ahí. me quedó claro que en este caso ya no es mol por litro, ahora es gramos por litro, entonces sí quedaría así. Mol por litro son unidades de concentración. Gramos por litro son unidades de concentración. Muy bien. ¿Dudas, chicos? No, profesora, todo claro. Bueno. Vamos a hacer el siguiente problema. Se supone que estos ya los debieron de haber resuelto, ¿no? Entonces, a ver. Aaron, ¿puede leer el problema? Sí, dice, está en la 2, ¿verdad? Ajá. Sí. Una solución acuosa de fumarato sódico 0.4 milimolar presenta una absortividad a A 250 ver, de... ¿presenta qué? Absorbancia, perdón. Absorbancia a 250 de ¿A punto 250 650 qué? nanómetros, perdón. Ajá. Sí. Y punto 650. Leída en un espectrómetro con una cubeta de 1 centímetro de longitud de paso de luz. A. Determinar la absortividad molar. B. ¿Cuál será el porciento de transmitancia 650 nanómetros de esta solución en las mismas condiciones? Entonces, usted mismo ponga los datos. Hay que extraer los datos del problema.
Listo. Ok. ¿Cuál es tu incógnita? Es la absortividad molar. Entonces, absortividad molar es igual a incógnita y transmitancia, por ciento de transmitancia, es la incógnita también. Ujú. ¿Qué es lo que debo de hacer primero? Aldo. Sí, aquí soy. ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Primero sería cambiar los, así que las unidades ¿De qué? de la concentración. Ajá. ¿En qué unidades lo tengo que tener? Si me piden ¿la qué? La absortividad específica. Ah, no, la molar, perdón. Ese era en litros por mola la. Ah, no, no. En gramos sobre litro, creo. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo, chicos? Es milimol por litro, ¿no? Si nos piden absortividad molar, la concentración tiene que estar en moles por litro. Ujú. Entonces, ¿qué hago? Transformar los milimoles a moles. Ajá. ¿Lo pueden anotar, por favor? ¿Quién respondió eso? ¿Enrique? Sí. A ver, cambie. Entonces, concentración es igual a 0.4 milimolar y esto es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto equivale, chicos? A 0.4 por 10 a la menos 3 moles. Moles Sería por 10. litro. Sí, ajá, así. 0.4 por 10 a la menos 3 moles por litro. Muy bien. ¿Alguien tiene duda? ¿Sí? Bueno, ¿qué fórmula vamos a usar? Julio César.
Julio. La coloco ahí, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cuál? La coloco en la pizarra, Es A más, este, A ver, José López, ¿qué fórmula va a usar? ¿No? Emanuel López. Ah, ya la pusieron. ¿Cómo se llama? La Ley General de la Fotometría, chicos. Ajá. Ok. ¿La vamos a usar así o se despeja? se despeja, tenemos que despejar a absortividad. Vamos a despejar. Ujú. Entonces, aquí acostumbren poner sus datos con los símbolos que necesitamos. ¿Mm? Entonces, ¿cómo quedaría el despeje? Ujú. Bien, ahora la sustitución, respetando las unidades. ¿Quién, es, ¿Quién está anotando la sustitución? ¿Nadie? A ver, Miguel. ¿Está Miguel? Sí, soy aquí. Ah, bueno. Anote la sustitución, por favor. Profe, a mí ya me salió. Le digo el resultado. No, quiero que anoten la sustitución. Ah, ok. En el examen así lo van a contestar, ¿eh? Van a poner los datos, la fórmula, el despeje, la sustitución y el resultado. Si solo ponen el resultado está mal todo, porque no sé cómo lo hicieron. Ya estaba, el despeje ya estaba. Nada más faltaba la sustitución.
Hay que sustituir los valores. En lugar de absorbancia, ponga cuánto es la absorbancia, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó ahí? El 1 lleva unidades. ¿Qué unidades tiene? Está en centímetros. Ah, pues, perdón, anote en centímetros. Ujú. Ahora sí, ¿cuál es el resultado? A ver, a ver. ¿Es 0.4 por 10 a la menos 3 o 4 por 10 a la menos 4? Ujú. ¿Cuánto les da? ¿1625? Ajá, exactamente, unidades. ¿Mol sobre litro? ¿Por litro? No, Es litro por mol a la menos 1 por centímetros a la menos 1. ajá. Entonces anoten el resultado con unidades.
Las unidades están mal. ¿Sí se saben esta regla, chicos? De extremos con extremos y medios por medios. Entonces, extremos con extremos van en el numerador. Medios con medios van en el denominador. ¿Sí se la saben o no se la saben? Sí, profesor. Entonces, nuevamente las unidades están mal. Pongan bien las unidades. Uh-huh. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? Ahora el inciso B. ¿Cuál será el porcentaje de transmitancia? Ahí creo que se equivocaron. Pongan la misma longitud de onda. $250 en la transmitancia. Uh-huh. ¿Cómo calculan el inciso B? Sería el complemento de la absorbancia, ¿no?
¿Qué fórmula usamos para calcular transmitancia? Tenemos absorbancia. Ahora necesitamos calcular transmitancia. ¿Qué fórmula usamos? 100 menos absorbancia. ¿Eh? 100 menos absorbancia. No. ¿Es el antilogaritmo de 2 menos la absorbancia? Sí, ponga la fórmula, por favor. ¿Quién es? Marta. A ver, Marta, por favor. Voy. Ay, no puedo poner el simbolito del exponente. Póngalo así. Pues esta es la fórmula. Sustituyan y obtengan el resultado. Es 22.39. Entonces la transmitancia la vamos a redondear con un solo decimal. ¿Qué valor te va a dar? 22.4. 22.4, muy bien. Bueno, anoten el resultado. ¿Quién me dio el resultado? Raúl. Ok, gracias. Anótelo, por favor, ahí abajo. Ajá. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Entonces, los primeros problemas que tienen son problemas de conversión de unidades, ¿sí? 0.4 por 10 a la menos 3 es igual a 4 por 10 a la menos 4. ¿Sí saben por qué? Por lo menos milimolar ya saben que son 1000 veces menos moles, ¿no? Sí. ¿Y por qué es igual? Porque recorro el punto, chicos. Entonces, si recorro el punto a la derecha, tengo que afectar el exponente. Entonces, 0.4 por 10 a la menos 3 es igual a 4 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Porque así como que no les quedó tan claro. Entonces, revisen eso porque tienen problemas de conversión de unidades. Esto igual, si se dieron cuenta, el análisis de unidades tienen problemas. Por eso necesito que anoten las unidades. Si en el despeje, bueno, en la sustitución, perdón, de una fórmula no me ponen unidades, se las voy a poner mal. Y tienen que obtener las unidades adecuadas.
esto de medios con medios y extremos por extremos ya se lo deben de saber. Ujú. Entonces, lo que es en el extremo va a ir en el numerador, las unidades de los medios van en el denominador, para que no se confundan. Y aquí el redondeo. Entonces, cuando vayamos a dar un resultado de absorbancia, lo vamos a reportar con 3 decimales. Cuando vayamos a dar un resultado de transmitancia, son enteros y un decimal. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, chicos. Y a las 7 nos vemos para el laboratorio. ¿Sí? Bueno. Ok, profesora, gracias. Sí, profesora. Profesora. Sí. ¿Qué pasó, Raúl? Yo estaba en el bueno, sigo en el classroom del laboratorio, aunque no tomo clase, entonces ya me están calificando las tareas con 0. Entonces, ¿me salgo o...? No. Yo